Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos desarrollando el contenido de propiedades térmicas de la materia. Este es un contenido que va directamente ligado a lo que habíamos visto en la clase pasada, que es el contenido de la primera ley de la termodinámica. Ya vimos que para la primera ley de la termodinámica vamos a aplicar diferentes conceptos para gases ideales. Entonces, esta formulita que estamos viendo acá es una fórmula que ya habíamos utilizado anteriormente, en donde, recordando rápidamente, estas son las variables termodinámicas, que son la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal, ¿verdad? Esto sería el número de moles y esto es la constante universal de los gases, ¿sí? Así que vamos a ir atendiendo a este contenido, ya que lo volveremos a utilizar en lo que es el capítulo de la segunda ley de la termodinámica. Y para profundizar, preparé un ejercitario que ya vamos a estar empezando, ¿sí? Entonces, acá le estoy compartiendo la pantalla en donde vamos a tener nuestro primer ejercicio, ¿sí? Fíjense, me habla de un aparato de Torricelli que se instala dentro de un cilindro provisto de un pistón. Entonces, entiendan bien cómo va este sistema. Yo tengo un cilindro que tiene acá mercurio hasta una cierta altura y acá tengo un émbolo, ¿sí? A ver, esto voy a pintar un poquitito y en azul voy a ir pintando lo que sería el mercurio, ya que me habla de un aparato de Torricelli, ¿sí? Voy a ir indicando acá. Esto sería aire y esto sería mercurio. Ahora, dice, hay hidrógeno sobre el mercurio y aire en el cilindro y me da diferentes etapas, ¿sí? O sea que acá, esta porcioncita que voy a pintar acá de rojo, ¿qué es? Es hidrógeno. Es decir, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a dejar de compartir un ratito para explicar esta partecita, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá este émbolo, esto que va a ser móvil y que yo puedo hacer variar acá el volumen del aire. Si varío el volumen del aire, también podría variar su presión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo subo o bajo? Si bajo esto, la presión del aire va a aumentar y por ende acá tiene que haber un equilibrio sí o sí. Entonces, eso es lo que ya tengo que ver acá en el aparato de Torricelli, que la presión del aire, acá voy a escribirlo mejor, aire, es igual a ¿qué? La presión del mercurio más la presión del hidrógeno. ¿Ven? Porque se tiene que equilibrar esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estudiar? Acá tengo el aire y tengo el hidrógeno. Y la relación entre sus presiones está también por esta columna de mercurio, que vamos a ver en el ejercicio que eso nos va a dar justamente la presión en milímetros o centímetros de mercurio. Vamos a ver, dice, etapa 1. La columna de mercurio es de 70 centímetros. ¿Ven? Acá tengo que la columna de mercurio, que se observa acá, es de 70 centímetros en la etapa 1. O sea que yo puedo decir que la presión ahí es de 70 centímetros de mercurio. Y también me da la presión del aire, que es de 100 centímetros de mercurio.
como también la temperatura de todo el sistema. Entonces, eso voy a anotar, ¿sí? Voy a hacer como un cuadro de estados, ¿sí? Voy a tener acá en la etapa 1 diferentes variables. ¿Cuáles van a ser? Fíjense que me habla ahí de la presión del aire y también de la presión del hidrógeno, ¿sí? Fíjense que yo el aire y el hidrógeno es lo que voy a utilizar, lo que voy a estar estudiando, ¿sí? También tengo el volumen de ambos, tengo el volumen del aire y el volumen del hidrógeno. Entonces tengo presión, volumen y ¿qué me faltaría? La temperatura. Que como todo este sistema está en contacto, la temperatura va a ser la misma para el aire como para el hidrógeno, o ahí voy a estar viendo qué luego me dice el ejercicio. Entonces, en la etapa 1 voy a ir completando ya lo que tengo de datos, ¿sí? Hay hidrógeno sobre el mercurio, me dice. Entonces, yo tengo una cierta presión de hidrógeno y la presión del aire es lo que me da. Me dice que es, a ver, la altura de la columna de mercurio es de 70 centímetros. Entonces, tengo también la presión acá, 70. Esto acá arriba nomás lo voy a ubicar, centímetros de mercurio. Es muy importante que en su cuadro de estados indiquen la unidad de medida de las diferentes variables. Y también esto es 100, creo que también está en centímetros de mercurio, ¿sí? Acá voy a ubicar bien, ¿sí? Después, la temperatura es de 0 grados. Es decir, 273, la temperatura va a estar en Kelvin. Esto sería para la etapa 1. Vamos ahora a la etapa 2. Dice, manteniendo la temperatura constante, se mueve el pistón hacia arriba, hasta que la altura de la columna de mercurio sea de 40 centímetros. La presión del aire pasa a ser de 60. Entonces tengo ahí la columna de mercurio. Acá, esta no es la presión del hidrógeno, sino que es la altura del mercurio, ¿sí? Esto que hicimos, que puse acá inicialmente, no es cierto, ¿sí? Pero yo puedo decir que en la etapa 1, a ver, voy a anotar toditos mis datos y después voy a seguir completando mi cuadro. Etapa 2, manteniendo la temperatura constante. Entonces acá ya ubico yo la temperatura 2, 273 nuevamente. Se mueve el pistón hacia arriba, que es la altura de la columna de mercurio. Presión de aire pasa a ser 60. ¿Sí? Y la altura de hidrógeno inicialmente es de 70 y después baja a 40. 70 centímetros y la altura del hidrógeno 2 es de 40 centímetros. Luego, manteniendo el volumen de aire constante, entonces acá, fíjense que voy a poner volumen, o sea, en rojo voy a poner lo que no tengo, ¿verdad? Acá voy a tener un volumen de aire 1 y acá un volumen de hidrógeno 1. En el caso 2 tengo un volumen de aire 2 y un volumen de hidrógeno 2. Después, el volumen de aire permanece constante y la temperatura se eleva hasta T3. Entonces acá no conozco yo la temperatura para la etapa 3 y coloco
T3. Pero el volumen del aire permanece constante. Entonces acá coloco volumen de aire 2. Y la altura de la columna de mercurio es de 50. Entonces, altura de la columna de mercurio en la etapa 3 es de 50 centímetros. Y en la etapa 4 la temperatura es T4. La altura nuevamente nos da la altura del mercurio en las 4 etapas. Nos dice que es 45 centímetros. La temperatura es T4. Acá voy a colocar eso. Etapa 4. La temperatura es T4. Y la presión de aire no registra cambio. Entonces, acá yo tengo una presión de aire 3 y acá la presión permanece constante, ¿sí? Y dándome todas esas condiciones, me pregunta, la longitud L inicial del aparato de Torre, la longitud L, esta longitud. Acá voy a indicar luego y ya vamos a empezar a resolver. Vamos a ver qué es lo que pasó. Me dice, la longitud L del aparato de Torricelli, presión de aire en la etapa 3, presión de hidrógeno en la etapa 4 y la temperatura T4. Bueno. Ahí vamos a ver un poquitito qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Bueno, fíjense. Explico nuevamente el sistema. Tengo el pistón, yo cuando voy bajando disminuye acá el volumen del aire y luego, ¿qué puede ocurrir? Va a aumentar también la presión y todo eso. Entonces, depende de esto también la altura acá de la columna de mercurio, ¿sí? Acá en mi cuadro de estados, siempre yo debo colocar presión, volumen y temperatura, las 3 variables termodinámicas, pero en este caso, ¿por qué tengo más variables? Porque tengo 2 gases, tengo aire y tengo hidrógeno, ¿sí? Entonces voy analizando, puedo analizar el aire y el hidrógeno. Ambos puedo analizar. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Vamos a analizar las etapas del aire. Etapa 1, 2 y acá voy a escribir luego. Del aire. ¿Qué pasó? La transformación 1-2 del aire ocurre a temperatura constante. Y como no se escapa aire, no se escapa el gas, que N por R permanece constante. Entonces, voy a poner P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Pero como son T1 y T2 son iguales, por ende, esto se elimina. Y me queda que presión 1 del aire, es decir, 100 por el volumen 1 de aire, volumen A1, va a ser igual a la presión 2, 60 por el volumen 2 de aire. Ahora, como el aparato de Torricelli tiene vamos a decirle, tubito que es muy pequeño, yo podría considerar que el área es prácticamente, o sea, es un área unitaria, o sea que el volumen directamente lo analizo con la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos un ratito, les vuelvo a compartir la pantalla para analizar ahí. Esto voy a cambiar, voy a poner volumen de aire 2. ¿Sí? Voy a analizar ahí qué es lo que ocurre para la primera parte.
Fíjense que esto que se encuentra acá sería el volumen de aire. Y fíjense que eso va a variar acá. ¿Ven? Inicialmente solamente había este volumen de aire y luego ya tengo todo este volumen de aire. Luego, fíjense acá, el volumen del aire de la etapa 2 a la etapa 3 permanece constante. Y acá vuelve a aumentar el volumen del aire. Ahora, fíjense en esta partecita de mi aparato de Torricelli. ¿Qué es lo que ocurre? Varía también el volumen de ¿qué? Del hidrógeno. Y acá tengo, a ver, dejo de compartir un ratito. Y fíjense, esto dejo acá. Porque no encuentro pues la relación entre el volumen de aire 1 y volumen de aire 2. Ahora, etapa 1, 2, ¿de quién? Del hidrógeno. Como les dije, en este ejercicio tenemos aire e hidrógeno. Ambos tengo que estudiar, ¿sí? No voy a poder hallar esta longitud L mediante el aire porque fíjense que todo esto es el volumen de aire. O sea que yo acá más bien me tengo que ir a analizar el hidrógeno. Acá, etapa 1, 2 del hidrógeno. Tengo nuevamente que todo ocurre a temperatura constante. Entonces, presión de hidrógeno 1 por volumen de hidrógeno 1 es igual a presión de hidrógeno 2 por volumen de hidrógeno 2. Ahora, esta presión de hidrógeno voy a ir completando en azul. ¿Por qué? Porque yo tengo esta relación. Presión del hidrógeno 1 es igual a presión de aire 1 menos la altura de la columna de mercurio. ¿Esto de dónde quité? De acá. Fíjense, la presión del aire es la del mercurio más la del hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la presión de hidrógeno 1? Presión de aire 1, 100 menos la altura de la columna de mercurio, que inicialmente acá está, es 70. Entonces yo ya tengo esto, 30 centímetros de mercurio. Ya tengo la presión del hidrógeno en la etapa 1. Ahora, para la etapa 2, también voy a poder calcular, porque la presión de hidrógeno en la etapa 2 es la presión del aire, 60 menos la altura de la columna de mercurio, que en la etapa 2 es 40. 20 centímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tengo nuevamente? Tengo presión de hidrógeno, etapa 1, etapa 2, y los volúmenes ahora voy a analizar, ¿sí? Esto es lo que le estaba hablando. El volumen de hidrógeno en la etapa 1, atiendan bien, volumen de hidrógeno en la etapa 1, ¿a qué va a ser igual? A la longitud L del aparato de Torricelli menos la altura de la columna de mercurio. Altura de la columna de mercurio. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A L menos 70. ¿Ven? Sería este restito en la etapa 1 y mostrándoles mejor voy a compartirles nuevamente. Fíjense, el volumen de hidrógeno es lo que está acá, que es L menos esta altura de mercurio, lo que resta. Y para la etapa 2, ¿a qué va a ser igual? Es todo esto que se ve acá, que sería
desde acá hasta acá es la longitud L, menos 40 centímetros. Entonces, vuelvo acá y tengo que el volumen de hidrógeno en la etapa 2 es L menos ¿cuánto? La altura en la etapa 2, que sería 40. Y ahí, con esos datos, vengo acá a esta relación. Fíjense, voy a llamarla esto 1 y todo esto va en 1. ¿Qué va a pasar? Presión de hidrógeno 1, 30 por el volumen de hidrógeno 1, L menos 70, es igual a presión de hidrógeno 2, 20 por L menos 40. Esto al resolver me da una L que vale, a ver, 130 centímetros. Entonces, con hacer la etapa 1-2 de hidrógeno, yo ya puedo hallar la longitud del aparato de Torricelli, que sería el ítem A de este ejercicio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué también me dice. En el ítem B me pregunta la presión del aire en la etapa 3 y la presión de hidrógeno en la etapa 4. Y la temperatura. Es decir, lo que me pide prácticamente el ejercicio es hállame todas las variables termodinámicas y a partir de eso yo te voy a ir preguntando. O sea que este cuadro es lo que tenemos que completar, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que cuando dábamos la primera ley de la termodinámica, qué hallábamos en cada etapa, vamos a decirlo, en cada paso de etapa? Hallábamos el calor, el trabajo y la variación de energía interna. Entonces, esas tres, vamos a decirle, esas tres magnitudes la podemos colocar en un cuadro en donde vamos a tener calor, trabajo y variación de energía interna en todas las etapas que hay. Etapa 1, etapa 2, etapa 2, etapa 3, tipo en todos los procesos. Acá, cuando yo tengo este cuadro de estados, ¿qué es lo que tengo? Todas las variables termodinámicas en cada etapa del sistema. Entonces, esto también puedo completar. Fíjense, acá que ya hallé, yo ya tengo la presión de hidrógeno en la etapa 1, que es 30, y la presión de hidrógeno en la etapa 2, que es 20. Para la etapa 3 y 4, ¿cómo voy a hallar la presión de hidrógeno? Y va a ser la presión del aire, fíjense, siempre se va a cumplir esto, la presión del aire menos la altura de la columna de mercurio. O sea que PA3 menos la alturita de cada uno. Y eso es lo que me pide en el ítem B, esta presión A3, ¿sí? Bueno, también, si yo ya tengo la longitud del aparato de Torricelli, puedo calcular, ¿qué cosa? El volumen del hidrógeno. ¿Por qué se acuerdan? Fíjense, acá tengo, volumen de hidrógeno 1 es L menos la altura, L menos 40. ¿Ven? Tipo, ya tengo en todas las etapas, ¿qué cosa? Acá voy a escribirlo. Con esto se tiene el volumen de hidrógeno en todas las etapas. Y voy a completar, ¿sí? Vengo acá a mi cuadro. Y voy a ir completando, ¿sí? Volumen de hidrógeno 1, ya calculé. Voy a poner en azul. Va a ser 130 menos 70. A ver, sería 60.
Y volumen de hidrógeno en la etapa 2 sería 130 menos 40, 90. Después, volumen de hidrógeno en la etapa 3 y 4. Eso voy a poner acá. Volumen de hidrógeno en la etapa 3 es la longitud 130 menos la altura de la columna de mercurio, 50. Y esto me va a dar 80. Y el volumen de hidrógeno en la etapa 4 es 130 menos 45. Y esto me va a dar 85. Entonces, ¿qué tengo? Acá, los volúmenes en la etapa 3, que es 80, y en la etapa 4, que es 85, si no me estoy equivocando, ¿sí? Vuelvo a repetir una última vez. ¿Por qué se cumple eso? Porque, fíjense, si yo quiero este volumen de hidrógeno, ¿qué hago? La longitud L del aparato de Torricelli menos la altura de mercurio. Acá lo mismo, era 130 menos 50 y acá 130 menos 45, ¿sí? Bueno, eso tengo hasta ahí. Después, siguiendo, como para completar, yo voy a tener etapa, a ver, esta es etapa 1, 2 del hidrógeno. Voy a analizar etapa 2, 3, acá, fíjense, analice 1, 2 del aire, 1, 2 del hidrógeno. Voy a analizar etapa 2, 3 del aire ahora, ¿sí? ¿Qué pasa en la etapa 2, 3 del aire? Esto ocurre a volumen constante. Acá está. Esto anotamos hace rato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si el volumen es el que se mantiene, me sale que la presión 2 del aire sobre la temperatura 2 es igual a la presión 3 del aire sobre la temperatura 3. Entonces, acá voy a tener PA2 sobre T2, 273, es igual a PA3 sobre T3, que no conozco. Entonces, a esto le puedo llamar ecuación 2, ¿sí? Dejo nomás ahí porque no conozco, pues, opa, la presión del aire 2 sí conozco. La presión del aire 2 es 60. Entonces, a esto le voy a llamar 2, que me relaciona la presión del aire y la temperatura en la etapa 3. Ahora, etapa 2, 3 del hidrógeno. Hidrógeno. Así voy haciendo y voy analizando todas las etapas de ambos gases, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la etapa 2, 3 del hidrógeno? Tengo acá, a ver cómo ocurre este cambio. Tengo la presión, tengo los volúmenes y tengo las temperaturas. Bueno, y voy a colocar eso, ¿sí? La etapa 2, 3 del hidrógeno va a ser presión de hidrógeno 2, que sería 20 por volumen de hidrógeno 2, que sería 90, dividido la temperatura 2, 273. Es igual a presión de hidrógeno en la etapa 3. Acá voy a poner pH3 y pH4. ¿Sí? ¿Qué sería? pH3 por el volumen del hidrógeno en la etapa 3, 80, sobre la temperatura 3. ¿Sí? Y acá, fíjense que a esto le puedo llamar ecuación 3. Y viendo la ecuación 2 y 3, ¿qué es lo que tengo? Tres incógnitas, que son presión del aire, presión de hidrógeno y la temperatura. Todos ellos en la etapa 3. Y
existe una relación entre la presión del aire y la presión del hidrógeno. Yo sé que la presión del aire va a ser igual a ¿qué cosa? Eso por acá estuvimos utilizando. A ver, acá está. La presión del aire va a ser igual a la presión del hidrógeno en la etapa 3 más la altura de mercurio en la etapa 3. Altura de mercurio en la etapa 3, que va a ser pH 3 más 50. De ahí, ¿qué es lo que tengo? A esto le puedo llamar ecuación 4. Y fíjense, tengo mis incógnitas. Presión de aire 3, temperatura 3. Presión de hidrógeno 3 y acá solamente eso. Resolviendo este sistema de 2, 3 y 4, al resolver el sistema, puedo obtener que la presión del aire 3 es igual a, les digo, eso tengo calculado, esto sale 80 centímetros de mercurio. Eso es la presión del aire 3. Después, la temperatura 3 sale 364 Kelvin, ¿sí? Y la presión de hidrógeno 3 es de 30 centímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, vuelvo a mi ejercicio. Me pregunta, la longitud L del aparato de Torricelli ya está acá calculado. Esto ya tengo. La presión del aire en la etapa 3, acá está, 80 centímetros de mercurio. La temperatura, me falta presión de hidrógeno en la etapa 4 y la temperatura final T4. Bueno, esto me sigue ayudando para completar mi cuadro de estados. Fíjense, voy a ir completando. Presión de hidrógeno 3, acá. Esto voy a borrar y ¿cuánto va a ser? 30. Luego, que también calculé la temperatura 3, que me salió 364. Y que también calculé la presión de hidrógeno en la etapa, la presión del aire en la etapa 3, que sería, fíjense, en la etapa 3 y 4 era la misma presión de aire. Entonces, es 80 para ambos casos. Y ven, yo ya sé cómo se comporta en las 4 etapas el aire en cuanto a su presión. En cuanto a la temperatura, aún me falta la temperatura en la etapa 4, pero acá también me faltaría esto, la presión de hidrógeno en la etapa 4, que no va a ser nada complicado. ¿Por qué? Porque puedo utilizar nomás esto. Acá voy a escribir luego. Presión de hidrógeno en la etapa 4 es la presión del aire en la etapa 4 menos la altura de mercurio en la etapa 4. Presión de hidrógeno en la etapa 4, entonces, presión de aire 4 es 80 menos la altura de mercurio en la etapa 4, 45. Y 80 menos 45, ¿cuánto me va a dar? 35. Entonces, también ya puedo calcular acá esto, que va a ser 35 centímetros de mercurio. Y fíjense, ¿qué es lo que tengo? Presión de hidrógeno en la etapa 4 y el volumen de hidrógeno en la etapa 4. Entonces, voy a poder hallar la temperatura T4. ¿Por qué? Porque no se escapan gases. Entonces, yo puedo calcular, puedo decir, la presión en la etapa 3 por el volumen en la etapa 3 dividido la temperatura en 3 es presión en 4 por volumen en 4 dividido T4. Que
lo voy a calcular acá antes. O sea, primero le voy a quitar una fotito. Ahí está la foto. Y en esta partecita tengo que, voy a escribirlo, etapa 3,4 hidrógeno. Para calcular lo último nomás. ¿Qué pasa? Presión de hidrógeno en 3, 30, por volumen de hidrógeno en 3, 80, dividido 3, 64, es igual a presión de hidrógeno en la etapa 4 por el volumen dividido T4. Y de acá, T4 sale 451 Kelvin, que vengo acá, borro esto y lo completo. 451 Kelvin. Y con eso culminamos este primer ejercicio de propiedades térmicas de la materia. ¿Sí? Fíjense que en este ejercicio en particular estuvimos trabajando con dos gases, que son el hidrógeno y el aire. Ahora, fíjense que yo tengo también presión del aire, volumen y la temperatura. O sea que puedo analizar también todo lo que ocurriría con el aire. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería nuestro primer ejercicio de propiedades térmicas de la materia.